Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Aprende a Aprender. Hoy toca ponerse las pilas. ¿Por qué? Porque estamos en la sección Ahora te toca a ti. Efectivamente, después de un bloque tan importante dedicado a la memoria, no podemos dejar de poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Así que prepárate para hacer una serie de ejercicios dedicados a la memoria. La información sobre el tema de memoria es preciosa e indispensable. Por eso con este vídeo quiero conseguir varias cosas. En primer lugar, afianzar todo lo que hemos aprendido sobre memoria. En segundo lugar, hacer ejercicios prácticos relacionados con ese tópico. Y en tercer lugar, relacionar el tema de memoria con otros temas que hemos visto, como por ejemplo el de atención y la organización de las sesiones de estudio. Para los que tenéis el libro Aprende a Aprender, Aprendizaje basado en Neurociencia, podéis consultar las páginas 70-71 y concretamente el ejercicio 12. Si no tenéis el libro, no os preocupéis porque voy a ir mostrando las páginas a continuación. Comencemos. Estamos con el libro Aprende a Aprender y dentro de la sección Ahora te toca a ti. Así que vamos a plantear el ejercicio de hoy. Quería saltar al ejercicio 12 porque lo voy a relacionar con el tema de atención y con la organización de las sesiones de estudio. No os cuento más, de momento leemos juntos y vamos viendo qué surge. Ejercicio 12. Lee las siguientes palabras en la manera en que lees habitualmente, sin ningún esfuerzo especial. Móvil, ordenador, libro, Paco, ser, puzzle, televisión, rejas, puerta, planta, frigorífico, microondas, cama, árbol, terraza, guardería, silla, ser, mesa, estar, tortilla, extraterrestre, Santa Claus, reloj, silla, ser, folio, zumo, Pepe, silla, eructo, espejo, examen. Ahora, como sabes que te estoy vigilando, vamos a cerrar el libro y tú deja de mirar el vídeo sin protestar y escribe las palabras que recuerdes de toda esta lista que hemos visto. Aprovecha para el vídeo y ponte a hacer el ejercicio. De momento, nosotros seguimos con nuestro razonamiento. ¿Por qué quería que hicieses este listado de palabras? Ahora lo vas a entender. ¿Qué tal se te dio la cosa? ¿Cuántas palabras recordaste? Sé que había algunas que estaban repes, lo he hecho a propósito. Te doy datos para que compruebes qué ha pasado con tu ejercicio. ¿Por qué habremos recordado unas palabras y no las otras? Por favor, de verdad, hacer ejercicio. Si no lo has hecho, para el vídeo ahora mismo y luego sigues viendo lo que queda. ¿De acuerdo? Confío en vosotros. Vamos a ver las conclusiones de este ejercicio. 1. Recordamos las cosas que están justo al principio del periodo de aprendizaje, así que probablemente las 3 o 4 primeras palabras de la lista, me refiero, las hayas incluido en tu lista. Segundo, también recordamos los detalles cercanos al final de la sesión de estudio, ¿vale? Nuestra mini sesión ha sido ese mini listado de ejercicios, ¿no? Apostaría a que te has acordado de eructo, espejo y examen, que eran las últimas palabras. Lo vemos aquí, eructo, espejo, examen. Tercero, recordamos las cosas que repetimos. Seguro que te has percatado de las palabras silla, ser, que se repetía 3 veces, como palabras repetidas. Seguro que eso ha hecho que las escribieses en tu lista. Cuarto, recordamos las cosas que nos llaman la atención o destacan. Me imagino que habrás pensado en Paco, Pepe y Santa Claus. Y por último, recordamos cosas que se relacionan entre ellas. Si te ha venido a la mente la palabra frigorífico, seguro que con ella te has acordado de que también había un microondas, o con el verbo ser te ha venido también el verbo estar. Bueno, ¿y por qué quería comentar estos detalles sobre la memoria? Porque si naturalmente prestamos mayor atención y por tanto memorizamos mejor aquello que se nos presenta al principio y al final de la sesión de estudio, en lugar de hacer sesiones largas de, por ejemplo, 2 horas, nos va a rentar mucho más dividir el tiempo que estudiamos en pequeñas partes para aprovechar los beneficios del principio y el final de cada una de esas partes. Mirad, para explicaros esto me voy mejor al esquemita en grande.
¿Qué quiero decir con lo de dividir la sesión de estudio en pequeñas partes? Imaginad que tenemos 2 horas por delante para estudiar. Podríamos hacer esto. Os enseño. Esto es del libro I Am Gifted, So Are You, de Adam Q. Y mirad, aquí Adam nos pone el esquema de, vale, hacemos una sesión de estudio de 2 horas. Pues aquí sería el porcentaje de información recordada y esta línea hace referencia al tiempo. Y lo que quiere representar esta imagen es que recordaríais mucho más lo que estudiáis al principio de esas 2 horas y lo que estudiáis cerca del final de la sesión de estudio al final de esas 2 horas. ¿Por qué vamos a prescindir de beneficiarnos de ese truco cuando lo que podemos hacer es dividir esas 2 horas en periodos de 25 minutos, que es lo que tenéis aquí? Entonces cada periodo de 25 minutos tendría su inicio de periodo y su final de periodo. Periodos en los que sabemos que esa información la vamos a recordar mejor. Segundo periodo, punto 3, punto 4, puntos álgidos, inicio y final de periodo, en que recordaremos esa información. Y así con el tercer periodo y con el cuarto. 25 minutos de estudio, por tanto, 5 minuticos de descanso. 25 de estudio, 5 de descanso. 5 minutos de estudio, 5 de descanso. Esto ya lo conocíamos, porque además vimos que en esos periodos de descanso es donde nos centramos en los vídeos. Se estaba activando un modo diferente de funcionamiento cerebral que era el modo difuso. Yo os decía, pues en esos 25 minutos hemos estudiado, en 5 minutillos aprovecho, bebo un poquito de agua, hago algún estiramiento, simplemente cambio los materiales que voy a utilizar para la siguiente asignatura, es decir, actividades que no nos distraigan mucho de la actividad foco, que es mi sesión de estudio. Es decir, no me voy a poner a mirar el móvil, ni me voy a poner a ver vídeos de TikTok, porque son actividades que me van a enganchar y seguro que estaré más de 5 minutos de descanso. Entonces, ahora, quería destacar con esta organización de la sesión de estudio que no solo os beneficiáis de difusear en los periodos difusos, sino que en vuestro periodo de estudio estáis aprovechando periodos de picos de atención y periodos pico en cuanto a la rememoración de información. ¿Vale? Tendréis 8 momentos pico de aprovechamiento de ese recall, de esa recuperación de información, de ese recuerdo, frente a 2 periodos pico que tendríais si hicierais esas 2 horas seguidas. Y bueno, siempre me preguntáis, ¿y si tengo que empalmar otra sesión de estudio? Porque con 2 horas no es suficiente. Aquí efectivamente sí meteríamos un descanso más largo, unos 30 minutillos, donde ya sí podéis hacer algún tipo de actividad, pues salgo un ratito a la calle, voy a pasear al perro, hago algún recado corto, ¿bien? Ese descanso más largo, como os decía, y ya volveríamos a repetir este esquema de sesión de estudio. Quería daros algún datillo más interesante, y es el siguiente. Los estudios muestran que si las revisiones de los materiales estos que estamos estudiando no las hacéis en las próximas 24 horas del estudio inicial, el 80% de aquello que hemos aprendido será olvidado. Y aquí voy con una frase que os suelo decir y es, no tanto estudiamos en casa como recordamos lo que hemos hecho en clase. Otro esquema. ¿A qué me refiero con recordar lo que hemos hecho en clase? Ejemplo, si vosotros tenéis 25 horas de clase a la semana, entre todas las asignaturas, mínimo, yo os diría que por la tarde cuando llegáis a casa, porque insisto, el curso empieza el primer día de clase, es decir, cualquier día de los que vais al cole, o al instituto o a la universidad, por la tarde hago una revisión de aquello que he dado por la mañana. Y si lo hago en ese mismo día y he prestado atención en clase y he tomado mis propios apuntes, 25 horas de clase perfectamente yo me las puedo revisar en 12 horas de estudio a lo largo de la semana, ¿vale? Entonces, pues 2 horitas y pico al día y en 12 horas de estudio yo me dedicaría a revisar los apuntes que toma en clase, subrayar aquellas partes que me parezcan interesantes, hacer esquemas o bien coger las palabras clave en los márgenes de esos apuntes y convertirlas en mapas mentales. Pues fijaos el detalle, otro dato que da Adam Q. Por cada hora de estudio de estas que yo ya he hecho, es decir, yo hice un primer esfuerzo inicial de ir a clase, por eso os animo siempre a que nunca faltéis a las clases, ¿vale? El paseo facilitador de vuestro profesor es fundamental, os va a dar lo importante, os lo va a dar organizado. Entonces, no olvidéis la información que os da el profe. Si la repasáis esas mismas tardes, ¿vale? Cada clase en su propia tarde, recordaréis el 80% de la información. O lo que es lo mismo, es que si la dejáis hasta el día siguiente, simplemente con un día ya perdéis el 80% de la información que en principio estaba ahí. Es decir, solo tenéis que recordarla por la tarde y organizarla un poquito. Y con ese esfuerzo que hacéis día a día, al final, por cada hora de estudio que habéis dedicado, repasar esa información que ya está procesada os va a llevar 5 minutos. Entonces, fijaos,
Esas 12 horas de una semana multiplicadas por 5 minutos de repaso que me lleva cada hora perfectamente trabajada, supondría que con un repaso de 60 minutos en el fin de semana seríais capaces de haber hecho un segundo repaso de la información que visteis en clase, en 60 minutos. Y a partir de ahí, cada repaso de los que hagáis, que van con la cadencia, un ejemplo de cadencia es la que yo os di, de en el primer día repaso la información por la tarde, antes de dormir, luego al tercer día si queréis, a la semana, a los 15 días, es una propuesta mía para pasar los datos a la memoria a largo plazo, ¿vale? 15 días decíamos y luego cada mes antes del examen, ¿vale? Hasta que llegue el examen. Bueno, pues cada uno de esos repasos, por cada hora de estudio, supone 5 minutos. Es decir, todas las clases de una semana las repasaríais en 60 minutos en un fin de semana. O sea, fijaos la capacidad de ahorro de tiempo que os da este sistema. Bueno, espero haberos convencido con el tema de ahorro de tiempo. Quería enseñaros también, recordaros el esquema al que me refiero, que es este, está en el capítulo 5 del libro Aprende a aprender, aprendizaje basado en neurociencia. Primer día que manejo una información, sesión de estudio habitual, es lo que os digo. Si vosotros habéis estado en clase, nos va a llevar nada y menos procesar esa hora de clase del profesor en la que yo ya estaba atendiendo a tope, me acuerdo prácticamente de todo. Sintetizo un poquito más si puedo mis apuntes, subrayo las partes, completo aquellas palabras que a lo mejor me he dejado sin escribir completas porque no me daba tiempo. Saco las palabras clave al margen, es decir, lo que hagáis habitualmente. Primer día que manejo una información, sesión de estudio habitual. Repaso ese día antes de dormir, me lleva 2-3 minutos. Es como os digo en el vídeo del sueño, en mi periodo de latencia del sueño, ay, ¿qué he visto hoy? Pues venga, en socio he visto esto, y si habéis hecho un mapa mental, rememoráis simplemente las ramas principales, o en los vídeos que he visto hoy de Elena me ha comentado esto y lo demás allá, ¿vale? 2-3 minutos ese repaso de información. Luego un repaso a los 2-3 días, ¿vale? A los 3 días tardaré 2-3 minutos igualmente. Ya os digo que esto es una propuesta personal, porque yo veo que es demasiado tiempo dejar el siguiente repaso hasta la semana. Pero, por ejemplo, la propuesta de Adam Q era dejar ese repaso hasta la semana. Aquí tenéis que poneros vosotros a prueba, analizad vuestra manera de funcionar y optimizar esa serie de repeticiones, las justas, ni más ni menos. Repaso a los 15 días y repaso al mes, y a partir de aquí cada mes hasta el examen. Merece la pena organizarse desde el primer día, merece la pena organizar las sesiones de estudio y merece la pena organizar los repasos. La principal diferencia es estudiar cuando llega el examen o repasar cuando llega el examen. Y repito, realmente, si hacéis este proceso como os cuento, voy a clase, presto atención y esa misma tarde rememoro la información, nunca estaré estudiando como tal. Siempre tendré el trabajo hecho. Estaré rememorando lo que me contó el profesor por la mañana. Si dejáis que esa clase pase un día, 2 días, 3 días, perderéis entre el 80 y el 100% de la información. Y entonces, cuando queráis estudiar una clase de 1 hora de un profesor, a vosotros os llevará 3-4 horas. Recordad este esquema, es importante, y probad a organizar vuestras sesiones de estudio de esa manera, 25-5, 25-5. Y quería enseñaros una fotillo antes de irnos, y es la del tomate, la del pomodoro. No la encuentro ahora mismo, pero recordad que nuestro querido pomodoro, nuestro tomate, un reloj de cocina, nos puede ayudar a tener esos periodos de 25-5 controlados. Y simplemente el hecho de tener ese relojito encima de la mesa es un recordatorio de cómo tenéis que organizar vuestras sesiones de estudio. ¿Y por qué queremos un relojito de cocina en lugar de tener el móvil? Porque el móvil es una tentación continua. Así que mejor ese relojito de cocina, con la forma que vosotros queráis. La propuesta es la del pomodoro, el tomate, y tendréis excelentes resultados. Espero que me comentéis los cambios que estáis notando en el apartado de comentarios. Como siempre, debemos tomar notas. ¿Qué es importante recordar? Podríamos insistir en la relación entre la memorización y cómo funcionan los ciclos de atención. Es decir, lo que nos llama la atención es más fácil de recordar. Ahí tenéis detalles en el vídeo como que en ese listado de palabras que hemos intentado recordar, las que estaban al principio y al final eran más fáciles de recordar, ¿verdad? Por esa relación con los picos de atención, esos picos de atención que existen tanto en el principio como en el final de un determinado periodo de tiempo. También deberíamos apuntar
que algo que se repite, por supuesto, es más fácil de rememorar. Si lo que queremos estudiar tiene relación entre los conceptos y si no la tiene, nosotros la buscamos, principio de asociación, será más fácil de recordar. Y luego también lo sabemos, todo aquello que sea llamativo o sorprendente. En los últimos comentarios estamos rememorando prácticamente los principios de la supermemoria de los que nos habló el elefante Melvin. Bueno, pues ahí lo tenéis, la relación entre la memoria y los ciclos de atención. Hemos vuelto en esa sesión de estudio, en esa organización, a valorar la importancia y la necesidad de las pausas. Insistimos, las pausas nos ayudan a difusear, palabra inventado por mí, ¿de acuerdo? Sé que es incorrecto. Es decir, ayudan con nuestros estados creativos. Las pausas nos proporcionan un descanso neuroquímico, porque si deja de funcionar una zona del cerebro, concretamente el córtex prefrontal, descansará neuroquímicamente y mientras ya sabemos que el cerebro está en ese modo difuso, funcionando de manera dispersa y activando otras zonas cerebrales. Y luego recordad que esa pausa lo que facilita es la marca de esa información con las ondas agudas por parte del hipocampo. Bueno, todo eso lo tenemos en ese esquema. Con el esquema de la organización de la sesión de estudio estamos recordando todo eso. Y luego se ha incluido ahí el cálculo sobre las horas de estudio reales y cómo podemos cambiar esa percepción que tenemos de empollar por ser un estratega del estudio. Es decir, si prestamos atención en clase y rememoramos las clases por la tarde, nunca nos tendremos que pegar esas empolladas desde cero, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo creo que con esas notas tendríais cubierto lo básico del vídeo que acabamos de ver. Y no perdáis el siguiente ejercicio, porque vamos a matar 3 pájaros de un tiro. Vamos a trabajar con una lista para memorizar. A la vez, esa lista resume una serie de alimentos muy buenos para vuestro cerebro y además la técnica con la que vamos a memorizar esa lista constituye un adelanto de otra técnica que veremos más adelante que se llama Memory Palace. Y además, como bonus, tenéis una especie de cuento, la historia del rey Midas. Hoy vamos a hacer un sencillo ejercicio de memorización que al mismo tiempo nos va a servir de repaso de uno de nuestros últimos vídeos. Atendamos a esta lista. 1. Aguacate. 2. Aceite, que puede ser de oliva o de coco. 3. Arándanos. 4. Huevos. 5. Salmón. 6. Espinacas o cale. 7. Nueces. 8. Cacao. Puede ser chocolate, negro preferentemente. 9. Cúrcuma. 10. Agua. ¿Qué tienen en común estos alimentos? Si seguís el canal lo tenéis muy claro porque acabamos de ver un par de vídeos que hablan sobre alimentación y cerebro. Entonces, esta lista son alimentos buenos para el cerebro. ¿Y en qué consiste el ejercicio? En que vamos a parar el vídeo ahora mismo y vais a intentar recordar sin mirarlo la lista de alimentos buenos para el cerebro. ¿Qué tal se os dio la cosa? ¿Bien? Bueno, por experiencia os diría que como mucho la mayoría de las personas se acuerdan de 5 o 6 alimentos. Por cierto, algunos estaréis pensando ¿por qué son buenos esos alimentos para el cerebro? Tendréis que repasar el vídeo de alimentación y cerebro, pero ya os recuerdo, os adelanto para los que no hayáis visto ese vídeo, que todos esos alimentos que hemos visto tienen en común que contienen micronutrientes del tipo minerales, vitaminas, antioxidantes, las grasas buenas, ¿verdad? Hablamos del omega 3, concretamente del docosa hexaenoico, también de la necesidad de proteínas. Bueno, pues todos esos alimentos que hemos visto tienen en común que
serían una lista bastante apañadita para tener cubiertas las necesidades más generales de nuestro cerebro. Pero bueno, podéis consultarlo, como os digo, en el vídeo Alimentación y Cerebro de manera mucho más concreta y viendo qué alimentos contienen cada uno de los nutrientes. Y estaréis diciendo, ¿y ahora qué tiene que ver este dibujo que tengo delante? Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio de memorización, como os decía, con la lista anterior. ¿Qué he hecho en este dibujo? Simbolizar esa lista en el cuerpo de una persona. Os lo cuento. Como dice Goyo Jiménez, no lo cuento, lo hago. Mirad, aquí tenemos un aguacate que está diciendo, bueno, pues para acordarme me he puesto aquí la broma, hola, yo de mayor quiero ser guacamole. Bueno, ¿por qué está aquí el aguacate? Porque le hemos quitado la piel y la hemos convertido en una boina que hemos puesto encima de la cabeza. Y de hecho hasta la vamos a pintar de marroncito, ¿vale? Todo esto lo que estamos haciendo es asociar imágenes, incluso crear movimiento para que haya muchas más aferencias que meten esa lista que hemos visto anteriormente en el cerebro, más allá de simplemente leerlo y estar, pues como os decía, viéndolo o escuchándolo, porque yo os estaba leyendo esa lista. Bueno, pues ya tenemos el aguacate aquí pintado en la cabeza, que lo llevo como una boina. Luego, ¿qué tenemos aquí? Fijaos, es pequeñito, pero tenemos un pendiente que es una oliva y en el otro lado tenemos un pendiente que es un coco. Ya, de hecho, tenía que haber dibujado la cabeza inclinada hacia este lado para que se viera que el coco pesaba mucho más que la aceituna. Bueno, pues ya tenemos el aguacate, el aceite de oliva, el aceite de coco. ¿Qué tenemos aquí saliendo de la boca? Que de hecho me estoy ahogando. Me ahogo. Me estoy ahogando porque me he metido un puñado de arándanos en la boca y no me los puedo tragar. ¿Por qué? Porque previamente me había comido unos huevos que están aquí en la garganta. Os he puesto. Estos provocan el ¿vale? Me estoy ahogando con esos huevos y por eso se me salen los arándanos de la boca. ¿Qué más tenemos aquí? Pues tengo unas hombreras súper horteras que me las he fabricado con unas hojas de, por ejemplo, espinacas, podrían ser, alguna verdura de hoja verde o calie, como os decía en la lista. Y tengo aquí, en vez de clavículas, en la zona de las clavículas, ¿qué tengo? Pues, a ver, me dibujaba ahí unos fileticos de salmón que los voy a pintar en rosa. Bien, bien, bien. Y seguimos avanzando en la lista. Filetes de salmón. Ya está. Ahora resulta que dentro de este malestar me miro para abajo, miro hacia mi tripa y veo que está saliendo como a borbotones. Lo que veo que son nueces, me salen del ombligo. Madre mía. Nueces saliendo del ombligo. Dibujamos. Me sigo mirando. Pues ya que me he mirado hacia abajo, resulta que me veo que tengo una pierna totalmente embadurnada de chocolate. Ahí, a chorros, el chocolate por las piernas. Y entonces, ¿qué hago? Intento limpiarme esa pierna, el chocolate que veo con las manos, pero resulta que en vez de solucionarlo, lo pongo peor porque me embadurno el cuerpo de naranja. Allí donde toco, me embadurno el cuerpo de naranja. ¿Por qué? Pues porque tengo todas las manos cubiertas de cúrcuma. Y esa es la historia. Tenemos todos los elementos que vimos en la lista anterior metidos en una especie, fijaos, más adelante veremos lo que se llama técnica de Memory Palace, que consiste en meter una lista de objetos que queremos memorizar dentro de un entorno físico. Entonces vamos paseando por ese entorno físico y nos vamos encontrando esas palabras que hemos metido en ese entorno físico familiar. Bueno, pues hemos hecho una especie de Memory Palace, pero en lugar de en un lugar físico, hemos situado esa lista de objetos, por ejemplo, encima de nuestro propio cuerpo. ¿Bien? Ahora os sigo contando una cosa, porque el vídeo se titula Alimentación, Cerebro y el Rey Midas. ¿Qué tiene que ver el Rey Midas con esta historia? Nos quedaría terminar la lista anterior con el agua. ¿Qué podríamos hacer? Ese muñeco que hemos embadurnado de todo tipo de productos, finalmente nos lo imaginamos sumergiéndose en una piscina y así recordaríamos el elemento final, el 10º elemento de la lista, que es el agua. Como habéis visto, se trata de crear asociaciones.
En lugar de proporcionarle una lista totalmente inconexa al cerebro, la hemos metido dentro de una historia. Y para completar esa asociación os voy a contar una anécdota, una historia, porque sí, esas anécdotas, esos cotilleos, e incluso crear metáforas o símiles, todo eso ayuda a la memorización, ya lo sabemos. Entonces os voy a contar la historia del rey Midas y vais a entender por qué tengo esta imagen, esta bolsa de cúrcuma enfocada con la cámara. Bueno, pues resulta que el rey Midas parece que existió en realidad y era el rey de un reino que se llamaba Frigia, que fue un reino que dominó la zona de lo que actualmente es Turquía, Asia Menor, entre los siglos 9 y 7 a.C. La capital de ese reino era la ciudad de Gordio. Bueno, pues resulta que esa ciudad, Gordio, era la intersección de las principales rutas comerciales de esa zona, ¿no? Todas esas rutas comerciales que iban de este a oeste. Al este estaban, por ejemplo, los imperios de Asiria, de Babilonia, los hititas. Al oeste estaban, por ejemplo, los griegos, Lidia. ¿Qué ocurre? Que parece que los frigios pudieron aprovechar esta ubicación estratégica y gracias a ella se hicieron ricos y poderosos. Por supuesto, su rey, el rey Midas, también. Bueno, pues que sepáis que una de las principales especias que era muy solicitada y que producían en gran cantidad en este reino era la cúrcuma. Sí, la cúrcuma. Y hay historiadores que dicen que la leyenda del rey Midas, que la conocéis, eso de que todo lo que tocaba lo transformaba en oro, se refiere precisamente a la cúrcuma. Ya sabéis que el amarillo de la cúrcuma pringa un montón y como manchéis algo cuesta un montón quitar ese color amarillento y casi fluorescente. Entonces, como os digo, los historiadores asociaban ese rey Midas, todo lo que toca lo convierte en oro, relacionándolo con la cúrcuma, el color de la cúrcuma y la riqueza que consiguió el reino de Frigia gracias al comercio de esta especia. Contada esta historia y visto el dibujito anterior, espero que ahora mismo podáis terminar el vídeo y apuntar en un papel los 10 alimentos que son beneficiosos para el cerebro. Más fácil, imposible. Os presto el dibujo y ahora lo único que tendríais que ver es si viendo ese dibujo seríais capaces de contar la historia entera y recordar los 10 alimentos que son buenos para el cerebro. ¡Hala! ¡A turrón! ¿Otra recogida de notas? Pero si acabamos de hacer una. Pues sí, otra recogida de notas. ¿Por qué? Porque quiero asegurarme de que, como resultado de haber visto todos los vídeos de memoria, mínimo contáis en vuestros apuntes con estos esquemas. Los principios de la supermemoria que nos ofrece, que nos presenta el elefante Melvin, la cadencia de repetición necesaria para llevar los conocimientos desde la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, qué memorias se guardan, el truquito que tiene el hipocampo fabricando esas ondas agudas para que luego esa señalización haga que se repita ese recuerdo durante el sueño y tenga más opciones de pasar a la memoria a largo plazo. Y también yo creo que es interesante que apuntéis lo que queda, dónde se almacenan los distintos tipos de memoria. ¿De acuerdo? Memoria a corto plazo, donde se trabajaba, cortex prefrontal, memoria a largo plazo, dijimos que repartida por todo el neocórtex, pero no olvidéis también que hablamos de, por ejemplo, el almacén de memorias que se produce en zonas primitivas del cerebro, reptiliano límbico, relacionada con hábitos, supervivencia, hablamos de los ganglios basales. Bueno, pues un pequeño resumencito sobre esas zonas del cerebro estaría muy bien en ese huequito que queda abajo a la derecha. Venga, poneos con ello. Y ahora sí, considero que habéis trabajado suficiente por hoy. Os habéis ganado el descanso. Me despido, no sin antes daros las gracias como siempre por vuestra atención y vuestro valioso tiempo. Nos vemos prontito. Un abrazo.